poner. Ok. ¿Y qué apareció aquí? Continuo, ¿no? Sí, no hay que hacer nada. El sistema solito se arregla, Silviano, no hay problema. Bueno, buenas tardes. Si aparece, usted tendría que poner... Continue. Perdón, Ana. Si aparece una leyenda, Silviano, continuar. No. Sí, perfecto. Sí, si no, sí. solito se desaparece. No, porque aparece la tarjeta aquí, entonces no es bueno. Está muy bien, está muy bien. Ok, ya no tengo la tarjeta. Ya está, ya podemos arrancar entonces. Ok, perfecto. Perfecto. Ya está todo el club de fans tucumano también, Aranza, Rosana, todos los equipos, así que estamos todos. ¿Paloma ya se conectó? ¿Ya viste, Mario, si está conectada Paloma o aún no? Está en eso. Bueno, está en eso. Arranquemos entonces. Bueno, buenas tardes, me da mucha alegría darles la bienvenida hoy a Silviano Santiago y a Mario Cámara a la Universidad Nacional del Litoral y más precisamente a la Cátedra de Teoría Literaria 1 de la carrera de Letras. Gracias a su grabación, esta clase no solo está destinada a los estudiantes que cursan la materia este año y a quienes hoy nos acompañan desde Tucumán, Río Gallegos y más allá, sino también a los estudiantes por venir. Silviano Santiago es para nosotros sinónimo de teoría literaria escrita en América Latina. Pero como él nos ha enseñado, sin, y lo cito, creer que podemos tener un pensamiento autóctono, autosuficiente, desprovisto de cualquier contacto extranjero. Algo que ha denominado Silviano una fantasía nacionalista en verde-amarelo, en nuestro caso en celeste y blanco. Dos de sus conceptos están en el corazón de nuestro programa: entrelugar del discurso latinoamericano y cosmopolitismo del pobre. De hecho, la materia se abre con ellos. También trabajamos sobre el ensayo El homosexual astuto, y más adelante, cuando enseñamos a Derrida, con Genealogía de la ferocidad, ensayo sobre Gran Sertón Veredas de Guimaraes Rosa. ¿Cómo no enviar a ellos en una materia que hace poco en lo que limita la circulación internacional de la teoría escrita en América Latina? ¿Cómo no enviar a ellos al referirnos a una editorial cartonera, un proyecto inspirado en esa intervención de Washington Cucurto, ese otrora empleado de supermercado que escribe primero literatura y que luego funda un nuevo modo de producción y de circulación editorial, regional y más tarde mundial? La presentación de hoy vuelve sobre un aspecto menos transitado del trabajo intelectual de Silviano. Se trata de las intervenciones llevadas adelante por Silviano periodista, como lo ha llamado Mario Cámara en alguna conversación informal. Justamente no soy yo quien va a hablar hoy sobre Silviano, ni con Silviano, sino Mario, quien no solo lo ha traducido, sino que también ha enviado amorosamente a su obra a partir de su trabajo. Permítanme contarles que Mario no solo lo ha traducido en Litoral, sino también junto a Paloma Vidal en Vale Cuánto Pesa, un libro que en 2019 publicó en Grumo, el sello que lleva adelante. Recordemos que Silviano Santiago nació en 1936 en Formiga, en Minas Gerais. Es doctor en letras por la Sorbona, fue profesor universitario en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Vive y trabaja en Río de Janeiro. Además de los textos que ya mencionamos y de muchos otros, quiero destacar que su vasta obra incluye novelas, cuentos, poemas e intervenciones en medios de prensa. Litoral es una muestra de este último trabajo. Mario Cámara enseña literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires y teoría y análisis literario en la Universidad de las Artes. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Además de traducirlo a Silviano, también ha traducido a Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Pablo Leninsky y Glauco Matossi. Ha fundado el espacio Grumo, que difunde literatura y producción cultural argentina y brasileña. Entre otras cosas, es un lector apasionado de Silviano, y es gracias a su enorme trabajo que hoy podemos conversar sobre Litoral, ese texto publicado por Vera Cartonera, que editamos con tanto amor junto a Ivana Tosti, que además de dirigir Ediciones UNL, me acompaña en Vera y también esta tarde. Mario, Silviano, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. Yo digo unas palabras, Silviano, y empezamos con la entrevista. Okay, entonces, perfecto. lo que vamos a tener hoy
lo que tendremos hoy es una conversación con Silviano. El horario de cierre, ¿no? Estamos en una clase, no nos olvidemos de eso. El horario que termina esta clase es a las 16 horas. Sí, Y ahí tenemos tanto. que cerrar. No, bueno, podemos terminar antes, podemos terminar antes. No, Yo quiero decir unas palabritas. Primero quiero agradecer a la huésped, a quien nos hospeda, ¿no? Para utilizar también un concepto que ha trabajado recientemente Silviano, a quien nos hospeda, ¿no? A la Universidad Nacional del Litoral, a Analía y a Ivana, bueno, que gracias a ellas pudimos llevar adelante este proyecto, que fue un trabajo, desde mi experiencia personal, fue muy gratificante haber tomado contacto con la producción, con parte de la producción periodística de Silviano, y también fue bueno, un gesto de generosidad de Silviano que quiero volver a agradecer, ¿no? Que nos honra con su presencia en el catálogo de Vera Cartonera. Quiero contarles también que hay varias obras de Silviano Santiago traducidas al castellano, y que los invito a leerlas. Se las menciono rápidamente. Pueden leer Las raíces y el laberinto de América Latina, que está editada por la editorial Corregidor. Una literatura en los trópicos, que está editada en Santiago de Chile, y también luego aquí en Buenos Aires en la editorial La Cebra, que es una buena compilación del pensamiento crítico de Silviano. Genealogía de la ferocidad, ensayo sobre Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, está editado por Mimesis Ediciones en Chile. Bueno, Vale Cuánto Pesa, que la editamos nosotros en el proyecto Grumo, como dijo Analía, y bueno, y ahora sumamos Litoral. Y además quería recordarles que hay varios libros de Silviano que se pueden comprar en ebook, hasta tanto no se pueda volver a viajar a Brasil. Les menciono los últimos. La producción de Silviano es bastante vertiginosa. Machado, que es una novela sobre los últimos años del escritor Machado de Asís, de 2016. Fisiología da Composición, que es de 2020, es un ensayo crítico. Y su último libro, Un menino sem passado, que es una autobiografía, podríamos decir. Estos libros se pueden comprar en ebook, como les decía. Entonces digo unas palabritas de introducción, Silviano, y después arrancamos con las preguntas. A la presentación que hizo Analía, yo le sumaría digamos, que Silviano, sin exagerar, ¿no? Sin caer en el elogio fácil, es uno de los intelectuales más importantes de América Latina en nuestro presente, sin dudas. Entonces, estamos en esta charla frente a un privilegio importante, al tenerlo aquí para conversar. Como dijo Analía, también ha aportado una serie de conceptos muy importantes, muy centrales, que todavía nos siguen alimentando, que seguimos utilizando, como el de entrelugar, el de cosmopolitismo del pobre, también el más reciente, de la idea de texto huésped, ¿no? Que desarrolla en Fisiología de la Composición. Y bueno, a partir de estos conceptos y de otros más, ¿no? Silviano ha articulado una suerte de corpus crítico que podríamos decir, simplificando, por supuesto, ¿no? Que articula algo del orden de lo postcolonial y algo del orden de la deconstrucción, ¿no? Pero además de sus conceptos, me parece que la trayectoria de Silviano, la trayectoria académica, crítica y vital, ¿no? Vital, refuerzo la idea de lo vital, tiene algo de paradigmática, ¿no? Algo de ejemplar, en el sentido
en que pueden tener ciertas vidas que atravesaron determinados eventos o acontecimientos políticos en el siglo XX, ¿no? Ese siglo corto, ese siglo violento, ese siglo lleno de transformaciones que fue nuestro siglo XX, ¿no? Silviano entonces nace en Formiga, que es un pequeño pueblo del estado de Minas Gerais, se desplaza a Belo Horizonte, luego a Río, luego a París, luego al sur de Estados Unidos, pasa por Canadá, vive en el estado de New York, enseña en la Universidad de Buffalo, y luego retorna a Río de Janeiro, donde actualmente reside, ¿no? O sea, todo eso sucede en un lapso relativamente corto, digamos, entre los primeros años de los 60 y mediados de los 70, y es un lapso en el que Silviano es algo así como partícipe y testigo de acontecimientos importantes, ¿no? Está en París cuando París está, digamos, atravesando el violento proceso de descolonización de su colonia Argelia. Está en contacto con el postestructuralismo francés en su arribo a las costas norteamericanas, cuando está enseñando en Buffalo. Enseña en una ciudad del sur de Estados Unidos, en Albuquerque, donde de algún modo toma contacto con el pasado indígena de esa zona, ¿no? Yo justamente ahora estoy leyendo Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que trabaja toda el exterminio de la población apache y sucede en Nuevo México, y esa experiencia va a ser muy importante para Silviano. También está en contacto con los movimientos estudiantiles muy politizados de los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Los Black Panthers, los Young Lords, también con el underground neoyorquino, con la revolución comportamental, también con la cultura marginal de Brasil, ¿no? De Río de Janeiro principalmente, cuando regresa en sus viajes, mientras vive en Estados Unidos, pero también cuando regresa definitivamente, ¿no? Todos aspectos que Silviano va integrando a su reflexión crítica y también, quizá un poco posteriormente, a su producción ficcional, ¿no? Porque Silviano, recordemos, es crítico, pero también es escritor de ficciones, ¿no? Ha escrito poesía, ha escrito cuentos y ha escrito novelas. Entonces, esta idea, ¿no? La idea de que su experiencia vital también empieza a funcionar en la composición de ese intelectual que es Silviano Santiago, ¿no? Un intelectual que, habiendo atravesado estos eventos del siglo XX, de algún modo, desde su producción escrita, los piensa, ¿no? Reflexiona sobre ellos, y bueno, y es hoy uno de los, no solo de los críticos más importantes, sino un intelectual público, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. Y acá quiero empezar la entrevista, entonces, ¿no? Después de esta breve presentación. La experiencia, decíamos que traemos hoy, a partir de la edición del Litoral, en Vera Cartonera, la experiencia de Silviano Santiago como en la prensa escrita, ¿no? Digamos, una zona quizá menos estudiada de toda la producción escrita de Silviano, pero al mismo tiempo muy importante, ¿no? Silviano todavía sigue escribiendo en la prensa escrita, ¿no? Y ha escrito desde muy joven, ¿no? Ha escrito, por ejemplo, apenas con 20 años, para críticas sobre cine, ¿no? en Belo Horizonte.
ha escrito en O Globo, ¿no? El diario Globo, en Folha de Sao Paulo, en la revista Bella, en Isto É. En los 90 tendrá una columna en el Jornal do Brasil. Actualmente publica en el suplemento cultural literario del Diario de Pernambuco. Y las intervenciones periodísticas que ustedes pueden leer en Litoral pertenecen a un periodo de escritura de Silviano que se dio en el diario O Estado de Sao Paulo entre 2010 y 2014. Y entonces, Silviano, le hago la primera pregunta. A partir de la zona periodística, digamos. Teniendo en cuenta que su intervención en la prensa es una constante desde su juventud y que funciona como un diálogo más amplio o con un público más amplio que el exclusivamente universitario o especializado, esto es algo sobre lo que usted reflexiona en el texto que les envió a las y los estudiantes, a Crítica Literaria no Jornal. Me gustaría entonces saber cómo aborda ese trabajo, qué objetivos ha perseguido con su intervención en la prensa escrita. Ok, buenas tardes a todas y todos. Y Mario, muchas gracias por la presentación, por las palabras, ¿no? Muy simpáticas, muy generosas, exageradas, pero las recibo con gusto, sobre todo, ¿no? En este momento en que la vida es tan difícil. Y entonces es un placer, ¿no? Cuando uno puede hablar con amigos, y es el caso de hoy, amigas y amigos. Y aprovecho entonces para agradecer en particular a Analia, ¿no? Por haber liberado su clase para esta entrevista, y yo prefiero conversación, una conversación que tendremos aquí. Usted empieza, ¿no? Por una cuestión del comienzo. Y eso entonces me lleva a 2 o 3 aclaraciones. En primer lugar, que yo tengo 85 años. Por lo tanto, todo lo que yo hablo es por etapas. Entonces, eso es una etapa que se pierde en el tiempo. No tenía 20 años, yo tenía 16 años cuando empecé a escribir sobre cine. Yo pertenecía a un cineclub, ¿no? Y en este cineclub, que era fantástico, porque ahí no solo presentábamos las películas no importantes del cine, pero sobre todo los clásicos del cine mundial. Porque ustedes tal vez no saben que Paulo Emílio Sales Gomes, que era director de la Cinemateca de São Paulo, tenía todas las películas de la Cinemateca Francesa y nos prestaban estas películas de la Cinemateca Francesa que podíamos ver, ¿no? Veía eso todo, Dr. Caligari, Eisenstein, todas las películas rusas, alemanas, impresionismo, etcétera, Jean Cocteau y todo lo demás, lo vi, ¿no? Con 16, 17 años. Y ahí entonces me interesé, por un lado, por la teoría del cine. Yo creo que conozco mejor en esa época, o solo conozco la teoría del cine, y empiezo a escribir sobre eso que uno escribe sobre el filme que se presenta en la ciudad en los periódicos. Habían 2 o 3 periódicos importantes en Minas Gerais, incluso había cosas un poco raras, que era el hecho de que yo tenía 16 años y muchas veces tenía que escribir sobre una película que era prohibida para menores de 18 años. Porque en Brasil en esa época había, ¿no?, la censura por la edad.
E com isso escrevi um pouco sobre todo, pero de uma maneira que eu creio, não, que é muito juvenil. Pero importante, eu creio, é que eu leía pouco, ou talvez muito nessa época, não, de teoria cinematográfica. De aí já uno pode entender o hecho, por exemplo, que me interessa hoje, Warburg. Entende? Para mim, por exemplo, o Atlas Mnemosyne de Warburg é o que eu queria ser quando tinha 20 anos. Pero, evidentemente, não tinha a cultura de Warburg, e tampouco, não. Pero essa ideia sempre de trabalhar com imagens, de trabalhar com a palavra, chega um pouco tarde. Porque me dou conta que a imagem não é suficiente, se diz isso em espanhol, não é suficiente, não? E então comecei a ler literatura e filosofia ao mesmo tempo. E não tinha tantas dificuldades, para dizer a verdade, porque eu estava acostumado já a ler periódicos franceses, não é? Nessa época, Cahiers de Cinema, Cinema Novo, italiano, Sight and Sound, inglês, que eram periódicos de muito boa qualidade, muito boa qualidade. E então, do momento em que empiezo com a palavra e pouco a filosofia, então, a outra aclaração, uma primeira etapa muito inicial. Eu tenho pouco vergonha, pero parte da vida é ter vergonha das coisas que uno hace. E então, me vou adelante e entro para a Faculdade de Letras. A Faculdade de Letras é em 56, 57. Aí sim tenho 20 anos. Em 56 eu entro na Faculdade de Letras e me interesso por literatura. Eu tenho que dizer que foi um pouco escandaloso em minha vida essa entrada na Faculdade de Letras, porque eu já tinha um vocabulário crítico, eu já tinha um gosto artístico, eu já tinha um prazer de visualização, não de leitura propriamente dita, mas um prazer de visualização que já era importante. E a literatura, então, foi uma coisa um pouco aburrida ao início para mim. E, sobretudo, a teoria literária, porque não era uma teoria literária tão interessante. Era a época da estilística, sobretudo da estilística espanhola. E como eu tinha um professor de espanhol muito bueno, que era José Carlos Lisboa, era Damaso Alonso, Carlos Bosonho, estou falando, não, de los 50, 56, um pouco de Spitzer, um pouco estilística, não? E com os professores de francês, que me interessavam mais nessa época, era a explicação de texto. E que para mim é muito importante. É um dos motivos, por exemplo, que muitas das vezes eu trabalho um livro, como, por exemplo, O Grande Sertão Veredas. Eu não me gusta tanto trabalhar todo o Grande Sertão, toda a obra de Guimarães Rosa, mas um livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Por quê? Porque me interessa, sobretudo, não? E aí é parte de meu interesse por el outro, porque a crítica periodista é o interesse por el outro, não é o interesse por mim. O interesse por el outro é uma maneira de eu dizer certas coisas sobre mim mesmo ou sobre minha obra através da leitura de uma pessoa que é muito mais importante que eu. E isso, Litoral, é perfeito. Todos os autores de Litoral são grandes maestros. Empieza com Bolaño, depois Roland Barthes, depois Warburg, e assim adelante, Derrida, etc. Então, é uma coisa que foi muito importante para mim já na época seguinte, quando eu vou para Paris, não? E aí, é uma coisa muito rara, porque em Paris, eu me dou conta de uma coisa que é evidente hoje em dia, que em Brasil há uma época colonial. Nós, na universidade, em los anos 50, não tínhamos conta
de que había una época colonial en Brasil. Creíamos todos que el Brasil empieza en el siglo XVIII. Ya iluminista, ya con una poesía de alta calidad y luego después la independencia y entonces un país autónomo, soberano, etcétera, etcétera. Yo me doy cuenta en París con presencia africana, como la guerra de Argelia, ¿no? Me doy cuenta, Dios mío, hay una cosa que nunca estudiamos, que es el pasado colonial. Uno se da cuenta que es mi obra favorita de la época, y es una obra fantástica, que es a formação da literatura brasileña de Antônio Cândido, que empieza en 1758 con la publicación de la obra de Cláudio Manuel da Costa. Y entonces, para mí, literatura brasileña era eso. Y ahí ya entiende por qué la idea de entrelugar es importante para mí. Y la idea también de trabajar no solo la especificidad de la literatura, pero la producción de textos en portugués en Brasil. Y entonces, y ahí el Entrelugar, la primera aparición de Entrelugar, que es del 72, yo creo que eso es importante, la idea de etapas, ¿no? Porque el Entrelugar hoy para mí es mucho más Warburg que el Entrelugar de 72. Quer dizer, es la capacidad de leer entre dos imágenes, es la capacidad de escribir una historia del arte en que están los griegos, están los renacentistas, y están también la danza del serpiente de los indios pueblo, ¿entiendes? Que es uno de los textos ahí periodístico, ficción teórica. Es periodístico, ¿por qué? Porque yo encuentro importante pasar esas ideas de una manera sencilla. Pero el trabajo más importante sobre eso, para decir la verdad, no estará ahí. Estará muchas veces, por ejemplo, en mi lectura de Machado de Assis. En mi lectura de Machado de Assis, a donde no, yo trato de trabajar, por ejemplo, la composición muy especial de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma composição fragmentada, que é um tempo que não é evolutivo, e assim por adelante, para não entrar muito em detalhes. Então, para hacer tu pergunta, quer dizer, e aí uma coisa de Aimé Césaire dessa época que é muito importante para mim. Nunca he dicho isso em minha vida. Es que Aimé Césaire, a cierto momento de su vida, cuando ya tiene cierta edad, él tiene, yo no sé en qué situación, pero me acuerdo de haber leído, él dice que el Partido Comunista no es importante para mí. El Partido Comunista solo me interesa si es importante para los negros caribeños. Entonces, eso es muy importante en el trabajo periodista, en el trabajo que yo hago. Yo creo que en español ustedes dicen, ¿no? Hacer un cobro, cobrar alguna cosa. Quer dizer, quando, para mim, a divulgação, por exemplo, de Warburg, é também uma maneira de efetuar uma demanda. De efetuar uma demanda, que também se interesse por nós. Que também nós entremos nisso. Eu não estou aqui para divulgar da melhor maneira possível as ideias de Derrida. Eu creio que elas conosco bien. Y yo creo que las divulgué bien. Pero hay que cobrar a Derrida. ¿Cómo yo puedo cobrar a Derrida una lectura
Y como él no conoce, soy yo que tengo que hacer de la literatura brasileña, de la cultura brasileña y así por adelante. Y entonces, por ejemplo, un artículo sobre, pongamos, que está ahí en Litoral, yo voy a hablar un poco de las cosas que están en Litoral. El artículo sobre Boleño, por ejemplo, que es un artículo, que es un libro, no sé si ustedes han leído, entre paréntesis, que es un libro muy duro. Y yo llamo, ¿no?, los caninos del animal predador, porque el crítico para Boleño es un animal predador, ¿no? Y entonces yo me digo, ¿cómo puedo hacer con que yo sea un poco el animal predador de Derrida, trayendo, por ejemplo, su lectura de Lévi-Strauss, incorporar su lectura de Lévi-Strauss a la lectura de Tristropik y a la lectura también, ¿no?, de eurocentrismo. De esa manera, entonces, que las cosas se van. Entonces, yo creo que a partir de ahora, entonces, yo puedo decir dos conceptos clave, ¿no?, en mi manera de tratar tanto el escrito periódico cuanto el crítico. Es que yo trabajo con la lógica de la diferencia. Eso es capital. Es la lógica de la diferencia. Y en la lógica de la diferencia no hay la conjunción coordinativa, la letra O. Derrida o Foucault. Hay siempre la conjunción coordinativa Y. Derrida y Foucault. Porque los dos son importantes para mí. Y a los dos yo voy a cobrar alguna cosa. Alguna cosa que puede explicar mejor las cosas que se pasan por aquí. Por ejemplo, como la necesidad del descentramiento. Si uno no descentra, uno no puede entender, por ejemplo, la etapa colonial de la historia de Brasil. Y de ahí, entonces, la conjunción Y y la preposición entre. Ahora, importante es entre, no de entre. Está siempre en relación. No es sacar algo de entre. Literatura brasileña o cultura brasileña y Derrida, o Derrida y cultura brasileña. No es sacar algo de ahí. Por el contrario, es tratar de entender lo que se pasa entre los dos. Y eso es la primera definición de entre lugar, la primera, porque también hay etapas. Y después podemos hablar de etapas. Pero ya hablé mucho. Vamos a su segunda pregunta. Muchas gracias, Silviano. No, en primer lugar, se comprende, Sí. ¿no?, las cosas. Se Sí, comprende sí, sí. bien el español. De todo. Su castellano es excelente, así que no. Y las ideas no tanto. También. Okay. Bueno, hizo un recorrido muy abarcativo, ¿no? Abrangenchi. Y pensaba, ¿no? Aparece el nombre de Antonio Cándido, ¿no?, que es para quien no lo conoce, es un crítico, es uno de los críticos más importantes de Brasil. ¿No? Mi maestro. Maestro de Silviano. Y he orientado una tesis, ¿no?, de Celia Pedrosa es la primera tesis sobre Antonio Cándido. Claro. Que Celia Pedrosa está aquí también. Okay. Y lo que propone Silviano Cándido... Silviano Cándido. Cándido Silviano es mejor. Perdón.
lo que propone Antonio Cándido en un libro muy clásico de Brasil, en formación de la literatura brasileña, es que, digamos, hace un análisis relativamente evolucionista, evolutivo de la formación de una literatura nacional, que deja de lado incluso hasta el barroco, ¿no? Brasileño. No, toda la parte colonial. Toda la parte colonial, ¿no? Y lo que va a hacer Silviano... Pero no es por casualidad o por desconocimiento, ¿no? Es por un interés metodológico. Exacto. Y lo que va a proponer Silviano es precisamente recuperar, ¿no?, la literatura colonial. En entrevistas nos cuenta, de hecho tiene textos escritos, que sus primeros programas cuando enseña en el sur de Estados Unidos, en Nuevo México, toman ya ahí el corpus de la producción textual colonial, que por supuesto no era, digamos, literatura, ¿no? Porque usted, No. Silviano, toma la carta de Pero Vascamiña, ¿no?, y la hace funcionar, la hace ingresar, digamos, a un corpus o a un programa de literatura, ¿no? No, porque permíteme que te interrumpa, ¿no? Sí, por Porque favor. el importante es que en este momento yo estoy haciendo, sin saberlo, cultural studies. Porque yo hago una lectura literaria, no histórica, de la carta de Pero Vascamiña. Y yo trabajo en la carta de Pero Vascamiña en el 62. Yo trabajo las metáforas. Y entonces ya se tiene en esa época, en el momento en que se descubre, ¿no?, Brasil, ya se tiene una visión paradisíaca de Brasil, que es el libro, desde el punto de vista de la historia, el libro de Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso, Visiones del Paradiso. Entonces ya se tiene por elegir metáforas para describir la tierra descubierta. Y entonces ya se tiene una visión altamente simbólica y al mismo tiempo idealizada. Y eso que yo hago, y que es la metáfora más importante, es la metáfora de la catequesis, que es semen est verbum Dei. La semilla es el verbo de Dios. ¿Cuál es esa semilla? La semilla es una semilla metafórica. No es la semilla de la agricultura. ¿Por qué? Porque en esta tierra, se plantando, todo da. ¿Entiende? Quer dizer, hay una conexión muy íntima en la carta, en el discurso de la carta, que es fantástica. Porque esa metáfora de la semilla, tú la encontrarás en la literatura del siglo XVIII, XIX y XX. Y entonces ya hay una construcción literaria a partir del portugués, por eso yo decía, no me interesaba no tanto el texto indígena, me interesaba el texto, porque yo soy profesor de literatura brasileña, me interesaba en esa época el texto escrito en portugués. Porque ya estructuras del portugués, estructuras retóricas, es decir, literarias del portugués, ya están en la carta. Y la imaginación de los indígenas es tan cual tabula rasa. Es como si fuera un cuadro negro limpio. Y todo se puede escribir en ellas. Todas las escrituras, toda la Biblia Sagrada se puede escribir. Entonces, ya hay una construcción que es fantástica y los historiadores no se daban cuenta. Los historiadores no se daban cuenta y hacían una lectura que era una lectura que no llegaba al centro del problema. Es la manera como trabaja el colonizador, que es tan cuanta la raza. Todo que está aquí es tan cuanta la raza.
a necesidad de Levi-Strauss, muchos 5 siglos después, para decir que ellos tenían una mitología tan rica cuanto la, se me permite, ¿no?, la mitología de la Biblia Sagrada. Quer dizer, são essas coisas que se apresentam quando uno hace uma análise. Não é que a leitura de Cândido não seja, é fantástica, e é parte de minha formação. Pero é que eu me dou conta, em Paris exatamente, que há momento colonial. E quando eu vou a ver este momento colonial, me dou conta que é muito rico, muito interessante. E não é por el estilo barroco, é muito rico desde o ponto de vista cultural e também desde o ponto de vista literário, por supuesto. Mas desde o ponto de vista literário já há uma compreensão. Perdóname que te interrompi quando falava de Antônio Cândido, porque Antônio Cândido é exatamente o momento em que se pode usar o adjetivo brasileiro para a literatura. A partir de agora, podemos usar brasileiro. Mas, hasta agora, não podemos. Hasta agora é uma literatura colonial. É uma literatura luso-portuguesa. Hoje, com o interesse por la literatura negra, é uma literatura afro-brasileira. Ou é uma cultura afro-brasileira. Então, quando uno analisa, por exemplo, Aleijadinho, o trabalho, ¿no?, que era grande escultor negro da época colonial, ¿no?, uno se dá conta que ele não é brasileiro. Ele se dá conta que sua formação é africana, não é descendente de... E, por lo tanto, ele trabalha de uma maneira totalmente intuitiva. Ou em inglês, em espanhol, eu creio que é a mesma coisa, não? Porque me encanta o conceito de self-taught. Ele ensina a si mesmo. Ele ensina a si mesmo como fazer escultura. E Mário de Andrade explica isso de maneira muito bela, quando ele disse que é preciso saber saber. É preciso saber saber. Se uno sabe saber, uno é self-taught. Agora, se uno não sabe porque ele porque estuda, porque tem maestro, porque tem instrução, porque tem formação acadêmica, aí é outra coisa, é o saber. Ele não tem o saber. E aí, Mário de Andrade, por exemplo, nos anos 20, não se dá conta disso. Mário de Andrade, nos anos 20, antes da Semana de Arte Moderno, etc., ele vai a Mariana e Ouro Preto e se encanta com Aleijadinho e disse que é genial, pero sem instrução. Quer dizer, ele tem instrução, mas é outra forma de instrução. E isso é dessa maneira que uno empieza a falar do período colonial. Há que buscar uma maneira de falar sobre o período colonial que não seja preconceituosa. Perdón. Estoy hablando. Gracias. No, por favor. No hay ningún problema. Lo regreso un poquito a la cuestión del periodismo. Sí. Y le pregunto lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta esta estrategia de demanda, ¿no?, que usted decía, de cobrar, ¿no?, de cobrarle a alguien, como si, digamos, su intervención en el periodismo estuviera destinada a activar determinadas cuestiones que tienen que ver con aspectos, no sé, culturales o políticos o estéticos, que no están siendo discutidos o que están siendo poco discutidos. La pregunta que le hago sería,
bueno, estamos en un momento, desde hace unos años, en el que el espacio que la prensa escrita le dedica a la cultura se reduce o se cierran suplementos culturales o literarios, o también los propios diarios, los propios medios de comunicación impresos, son grandes empresas que manejan las novedades de la cultura en términos de mercado, ¿no? Entonces, digamos, me gustaría una reflexión sobre digamos, cómo considera ese presente, si está de acuerdo, y también cuáles son las estrategias de intervención en la prensa escrita en este presente tan complejo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Escribimos en portugués. Entonces esas cuestiones no son tan importantes. Ustedes escriben en castellano. Todo que publican puede ser leído en 23 o 20 y pico de naciones. Entonces, hay que cambiar totalmente de cabeza. Y eso es muy importante para entender exactamente que para nosotros es la cuestión del mercado es importante, seguro, pero no es tan importante. Y si me permite, no sé si conocen un dramaturgo inglés muy importante que se llama Tom Stoppard. Tom Stoppard posiblemente es un próximo premio Nobel. Tiene como ya 20 piezas de teatro, es un poco como Harold Pinter. No hay muy interés en conocer Tom Stoppard. ¿Por qué? Porque Tom Stoppard es, y eso él me ha dicho, yo he tenido una conversación muy interesante con él, él me ha dicho, primero, él me preguntó, ¿qué es eso de escribir una lengua que nadie lee y poco es traducida? Que não era maldade, não era uma pergunta sincera. Por quê? Porque ele queria dizer-me que quando ele escreve uma peça, ele não pode escrever lo que ele quer escrever, porque ele tem que pensar que a ele le gostaria publicar, traduzir, que essa peça fosse traduzida ao alemão, ao francês, e ao espanhol, e ao português, etc., em los próximos 2 anos. Então, uno trabalha com essa ideia de perfeição e mercado. Quer dizer, se ele não tem, então le contestei, não, há uma coisa distinta. Quem escreve uma língua que nadie lê e pouco é traduzida, tem uma coisa um pouco importante, não é tanto o mercado, é a liberdade. Então, nós temos a liberdade de escrever o que lhe dá a uno ganas de escrever. Agora, seguro que há pessoas na literatura brasileira, como Jorge Amado, como Érico Veríssimo, como Paulo Coelho, etc., que não pensam dessa maneira. Essas pessoas têm êxito. Mas a cabeça de escritor brasileiro é muito distinta da cabeça dos escritores. Não hablo nem de ingleses, britânicos, norte-americanos ou franceses, mas também de língua espanhola, que já sabemos muitas vezes que nossa qualidade não é uma questão contemporânea. Nossa qualidade é uma questão póstuma. E não é por casualidade que Memórias Póstumas de Brás Cubas assim se chama. Não é por casualidade que Clarice Lispector muere com 2 livros com mais de uma edição. Quando ela muere, há 2 livros de ela que vendem. São os cuentos e o último. Os outros, primeira edição. Não é por casualidade que Machado de Assis não é considerado no século XIX, será considerado a partir dos anos 30.
En los años 30 es que se descubre Machado de Assis, con un gaúcho, Augusto Mayer, que escribe un libro que se llama El hombre subterráneo. Es decir, el hombre que no vive no, en la tierra, es subterráneo, es el título del libro de Augusto Mayer de 36. Entonces, esa cuestión me parece que es importante cuando se discute la literatura brasileña. Y ahí entonces, en lugar de hablar de mercado, yo he trabajado con mucho cuidado y con mucho peligro la idea de domesticación. El mejor de la literatura brasileña es salvaje. Salvaje en el sentido que es de una libertad total. Y la crítica que hace, la crítica de periódicos, y ahí estamos hablando de la crítica periodista, y la crítica académica que hace es domesticar el salvaje de la literatura brasileña. Si me permite un minuto de publicidad. Genealogía de la ferocidad. Y entonces, como Gran Sertão Vereda es un libro muy difícil de ser leído, entonces la crítica buscó un recurso, compararlo a un libro, con lo cual Gran Sertão Vereda no tiene mucho a ver, pero tiene también, seguro, que la gente no es tola. No estoy diciendo que la gente tiene esa idea de que hay que tornarlo didáctico, hay que la gente comprenda el libro, hay que domesticarlo como a un tigre, ¿no? Hay que domesticarlo, porque si lo suelto en clase, la gente se queda loca. Y entonces la comparación con Sertões de Euclides da Cunha. Pero nada en los sertones de Euclides da Cunha es semejante. Nada estoy exagerando. Poco es semejante a Gran Sertão Veredas. ¿Por qué? Porque os Sertões de Euclides da Cunha es un relato realista, naturalista, histórico de una cuestión histórica importantísima en la historia de Brasil, que es la república, que hay, ¿no?, grupos provincianos religiosos que son contra la república. Y entonces lo que hay que hacer, lo que hicieron los republicanos militares, destruyeron Canudos. Então, todo isso tem fecha. Ele era periodista do Estado de São Paulo, escreveu artículos sobre os sertões antes de escrever o livro, etc, etc. Agora, uno vai a ler Gran Sertão Veredas, não há uma fecha. Não há uma sola fecha. Então, a gente crê que se passa en la República Vieja, porque habían fazendeiros, en español es hacienderos, fazendeiros, y había eso y eso. Entonces va creando un mundo de explicación y se pierde que todo un lado salvaje que hay en el libro, todo un lado homoerótico que hay en el libro. Todas essas coisas se perdem. Entende? E que é um pouco escandaloso, não? Que é dos machos, não? Como camachos. Isso se diz em Porto Rico, não? Lá estão, não? E trabalhando de uma maneira delicada, de uma maneira gentil, de uma maneira suave, bonita, etc. Entende? Então, isso é que é interessante, é como fazer que as gentes entendam a obra que não foi hecha para o mercado. Uma obra que ele escreveu porque, não sei, mas tinha que escrevê-la, quis escrevê-la, e escreveu da maneira como queria escrevê-la.
Entonces yo creo que esa cuestión, por ejemplo, y es por eso que yo creo que hago esos artículos periodistas para el centro, trago el centro de la cuestión de nuevo, yo hago esos artículos periodistas, pero con otra intención, es de enseñar que muchas cosas difíciles de la literatura brasileña es el común en ciertos pensadores fantásticos. Es el común. Que si, quien lee a Warburg sabe que él se dio cuenta de una cosa muy sencilla, que había una lectura del Renacimiento que era una lectura domesticada. Creía que el Renacimiento, la propia palabra, ¿no? Renacimiento, era una repetición del ethos griego en la Renacencia. No, Warburg dice, perdón, no es eso, porque me interesa exactamente en el Renacimiento el movimiento. Me interesa exactamente el pathos. Es eso que me interesa. Y él escribe sobre el pathos, el Renacimiento, y ahora ya no habla de Renacimiento como Renacimiento, pero como sobrevivencia. Entonces, el Renacimiento no es una repetición del arte griego. El Renacimiento es una sobrevivencia del arte griego. Yo no sé alemán, pero la palabra es Nachleben, ¿no? En alemán, sobrevivencia. Y entonces uno se da cuenta que él también trabaja con esa idea de domesticidad, que de tiempos en tiempos tiene que aparecer un loco que va a decir todo eso que están diciendo, que es verdad sobre el Renacimiento. No, un momento, es el pathos que es muy importante. Ahora, y más importante desde mi punto de vista, porque por el pathos que él da valor a la escultura Laocoonte y sus hijos. Y que, segundo, él va a recordarse que en fines del siglo XIX, él fue a visitar los indios pueblo y se dio cuenta que las mismas serpientes que están en Laocoonte y sus hijos están en la danza del serpiente. Y entonces, en este momento, para el Renacimiento y arte indígena, todo eso es una mezcla, pero no es una mezcla evolutiva, porque porque son dos civilizaciones completamente distintas. Pero hay una manera de comprender entonces el género humano de una manera mucho más compleja que eso que aquí llaman historia evolutiva. Es decir, y ahí entonces, ¿qué uno hace? Uno hace una ficción teórica, porque es el título del trabajo. Entonces, eso que yo quería decir. Muchas gracias, Silviano. Ya estamos llegando al final. Aunque usted no lo pueda creer, son las 4. ¿Podemos hacer una última pregunta de cierre, Analía? No, para mí, ok, yo no. Okay. Una cosita más. Ya que está acá, lo explotamos un poquito más. Bueno, Silviano habló de ferocidad, ¿no? Como contrario a la domesticación o a la domesticidad. No, domesticación. Domesticación. Sobrevivencia, tomando el concepto de Avi Warburg. Podríamos decir una concepción no evolucionista o no evolutiva del tiempo, ¿no? Todos conceptos que los podemos ir sumando a Entre el lugar, cosmopolitismo del pobre, y que nos hacen pensar también en, bueno, cómo leer, ¿no? Cómo acercarnos a los textos, cómo releer el Gran Sertón Veredas, cómo leer nuestros propios textos monstruosos, ¿no? Y
Y si nos llevan a la pregunta por cómo leer, también nos llevan a la cuestión de la docencia, ¿no? Silviano fue profesor de literatura durante muchos años. Estamos en una materia, en una cátedra, hoy, ahora mismo, de teoría literaria, y quizá como cierre, Silviano, teniendo en cuenta este presente en el que las humanidades están en crisis, nos gustaría quizá una palabra de cierre para las y los alumnos, digamos, ¿por qué estudiar hoy una carrera humanística? ¿Qué hacer con una carrera humanística, ¿no? ¿Usted qué les diría? En tiempos de Bolsonaro, no, nadie hacer. No, es una tontería, ¿no? Pero yo creo al mismo tiempo, ¿no? De que es una cosa, quer dizer, yo tengo 85 años, ¿no? Yo no soy un joven. Entonces yo soy todo menos un buen consejero, porque los consejos que tengo a dar son todos muy pesimistas. Pero si tengo un consejo optimista, es que yo creo que ciertas personas, no todas, ciertas personas, desarrollan un gusto por eso que llamamos el bello, ¿no? Pero el bello no es en el sentido sentimental de la palabra, ¿no? Es un bello que es al mismo tiempo exquisito, ¿no? Que es un bello que puede ser salvaje, que puede ser fuerte, que puede ser al mismo tiempo muy sensible, como Clarice Lispector, por ejemplo, que es difícil también de hablar de Clarice Lispector, porque es mucha sensibilidad. Entonces, eso también es difícil. Es el opuesto, ¿no? De la salvajería. Y entonces hay personas que son así y que encuentran, ¿no? Una manera de vivir que eso sí, yo puedo decir, me alegro, que es una manera de vivir muy placerosa. Eso siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir. Yo tengo ya la edad que tengo y todavía escribo, y todavía leo, y todavía descubro cosas que no conocía. Y, para, y ahí entonces, de una manera muy pragmática, hay un artículo ahí sobre Roland Barthes, que exactamente sobre la voz interior. Yo me pregunto, en esos tiempos de pandemia, ¿qué hace una persona que no tiene una voz interior? Debe de ser una cosa tan aburrida. Uno que tiene que tomar, uno tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, y eso, y eso. No puede sencillamente descubrir lo que yo descubro, que nunca en mi vida, he tenido momentos de tanta tranquilidad. Es una paradoja. Mi vida siempre fue eléctrica. Tú has dicho eso con otras palabras. Fue eléctrica y ahora no, yo tengo una cierta tranquilidad, yo escribo las cosas que quiero escribir, yo paso la vida como me gusta, pero seguro, yo no soy un joven, yo no tengo un futuro para la frente, yo tengo un pasado. Ahora, un joven, yo creo que puede buscar esa voz interior, dialogar con esa voz interior, ¿entiende? Y ahí que es una voz al mismo tiempo personal, individual, subjetiva, como en el caso de Barthes, que la usa, ¿no? En el momento en que pierde su madre, pero también es una voz pública. Es cuando uno da una clase, ¿no? Es un poco, habla su voz interior. Su voz interior habla, elige los libros que quiere leer con los estudiantes, elige las ideas que quiere discutir con los estudiantes,
aprende con los estudiantes, ¿entiendes? Porque es otra generación. Y yo estoy seguro que su voz, ¿no? La voz del maestro es más rica, ¿no? No solo de lecturas, ¿no? Pero también, ¿no? Del diálogo. Eso que es muy importante. Es un diálogo. La literatura, o qué sé yo, las artes, el lector, el espectador o el observador, como Crowley le gusta, ¿no? No le gusta usar la palabra espectador, pero observador. Es una persona, ¿no? que se interesa por el mundo, que tiene una palabra sobre el mundo, sobre las cosas, que puede leer también de una manera mucho más inteligente un periódico, puede ver también algo en la televisión también de una manera un poco más sofisticada y hacer con que esa presentación de la televisión sea importante para él conozca un poco las formas, ¿no? de vida que no son semejantes a la suya. Entonces, todo eso es muy importante, que la humanidad esté viva. Ciencia es otra cosa, ¿no? Que es también interesante, pero tiene ese lado pragmático, ¿no? que nos escapa, ¿no? Que tenemos buscamos el valor del valor, ¿no? Que es una tontería, pero sobre todo en los tiempos actuales. Pero eso no significa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Silviano. A ustedes. Ya. Ok, a ustedes. Gracias, Silviano. Gracias Okay. a todos los que nos acompañaron, y a Silviano y a Mario. Decirles que este es el primer libro de Silviano en Vera, no necesariamente va a ser el último. Había un librito que habíamos pensado, después lo cambiamos por Litoral, así que públicamente los estoy invitando a Silviano y a Mario que revisemos la idea inicial, a lo que permitió la pandemia, revisamos un poco los horizontes del catálogo, empezamos a producir estos libritos no solo para las escuelas secundarias y las niñas y los niños de primaria, sino también para los universitarios, así que ahí había una idea de un libro de Silviano sobre Derrida que vamos a volver a conversar ahora con Mario, ni bien termine esta grabación. Gracias, Silviano. Gracias a ustedes, y sobre todo a ti por el tiempo. Por favor, gracias. Okay. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Okay. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Muchas gracias, gracias Silviano, Mario, Analía, gracias. Muy conmovedor. Gracias, muchas gracias. Chao, Rosana. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Muy conmovidos desde Tucumán. Chao. Gracias. Sí, una belleza. Besos, Sí. Silviano. Ok. Adiós. Adiós. Yo voy a aquí estoy. Adiós. Chao.